Capítulo 5. Bajo la lluvia nos paramos. Escuché que no eras muy dedicado a la casa. Kounan entró en el monoambiente impecablemente ordenado. Su voz sonaba extraña para Naruto. Aparte de la suya, ninguna otra voz llegó nunca al interior de ese solitario espacio rectangular. De vez en cuando se escuchaba la voz de Kakashi desde la ventana, pero nunca la voz de una mujer. Al notar el ligero vértigo de tener una visita así, vio a Kounan llevar su mano a la cremallera y abrir su capa de espaldas a él. Con un gesto natural, como cualquier otra persona, Kounan se lo quitó y lo colgó en el perchero. Debajo llevaba una sencilla camiseta azul oscuro. Contra la tela de la camisa contrastaba la palidez de sus brazos. Llevaba medias del mismo color en las piernas. Era esbelta, casi adolescente, como si no hubiera envejecido nada después de que su cuerpo alcanzara su punto máximo de vitalidad. Solo el temperamento de su mirada traicionó los años en que se había acercado a la muerte. 31. 11 más de los que había viajado. Kounan giró con las manos en las caderas e inspeccionó el apartamento de lado a lado. De vez en cuando, mientras sus ojos saltaban de un lugar a otro, sus largas pestañas palpitaban. «Es muy bueno», dijo. «Siéntate, por favor», dijo Naruto, rompiendo el hechizo. «Prepararé la cena». «No», respondió Kounan, mirándolo, «déjamelo a mí». Naruto se quedó en silencio por un momento. «¿Estás segura?» «No tengo problema en prepararlo, de verdad». «Por supuesto». Como si entendieran un pacto implícito, ambos caminaron hacia la cocina del fondo, pasando junto a la mesa de café, el sofá y las librerías. Naruto abrió el refrigerador y sacó algunas verduras. Luego abrió el armario, tomó un paquete de fideos, sacó una tabla de cortar del escurridor y se la pasó a Kounan. Abrió uno de los cajones debajo del mostrador y tomó un cuchillo de cocina y comenzó a cortar las verduras. «Si quieres, puedes poner agua a hervir». Naruto accedió con gusto. No quería sentarse y no hacer nada. Al menos al hacer eso habría una ligera sensación de que lo estaban haciendo juntos. Después de colocar la olla tapada en la estufa a fuego alto, Naruto le dio la espalda al mostrador con las palmas de las manos descansando. Con un pie cruzado sobre el otro, vio a Kounan cortar las verduras. Lo estaba haciendo sin problemas, con facilidad. Y de repente una extraña sensación se apoderó de él mientras la observaba en medio de una cotidianidad que había tenido una leve impresión cuando la vio con las manos apoyadas en las caderas evaluando el estado del apartamento. Kounan, la mayor parte del tiempo, dio un sentimiento de inhumanidad. No es que no fuera humana, precisamente, pero había algo en ella que más se asemejaba a un personaje de una gran historia que a un ser humano. Era fría, estoica, casi ecuánime frente a las vicisitudes de la vida. Solía ser sombría y dura, aunque eso se volvió más suave en los últimos años. Pero fue sobre todo su forma de comportarse, la postura de su cuerpo, la forma en que caminaba, la forma en que miraba, la inflexión de su voz cuando hablaba, los movimientos con los que manipulaba los objetos en sus finas manos. Todo lo que hacía parecía ejecutado con deliberada lentitud, sin ningún rastro de artificialidad, como si fuera una fiel representación de lo que se considera bello en la actuación humana. Sin rascarse, sin bostezar, sin torcerse el cuello porque estaba entumecido, sin secarse el sudor con la mano, sin resoplar, sin chasquear, sin quejarse. Y verla allí, absorta en la mesa, con los finos mechones de su cabello cayendo en cascada alrededor de su rostro pálido, cortando hábilmente las cebollas, los rábanos y las zanahorias, había producido una imagen inexplicablemente cálida en Naruto. Esta también era ella. Por supuesto que lo era, pero verlo fue completamente diferente. No podía esperar a verla abrir una lata de cerveza. No podía imaginar juntos el sonido de la placa de metal rompiéndose con el interior burbujeante y los labios de Kounan aterrizando en el aluminio. «El agua ya está hirviendo», dijo Kounan. Sin agregar una palabra, deslizó el tablero sobre la mesa con los dedos hacia Naruto. Todas las verduras estaban listas.
Tomó la tabla y dejó caer los cientos de piezas cortadas en la sartén aceitada bajo la cual ardía el fuego del ornamento. Tomó algunos condimentos del fondo de la mesa y los vertió en el agua. Aceite de oliva, salsa de soja, sal, pimienta y ajo machacado. Luego puso los fideos y tapó la olla. ¿Estabas desordenado antes?, Kounan preguntó mientras se lavaba las manos. Naruto tardó en responder. Era como si hubiera olvidado todo el proceso en la cocina y volviera al tema. Lo era. Mucho. De hecho, solía ser muy diferente en muchos sentidos. Todo cambió después del día en que Nagato atacó la aldea. Kounan se limpió las manos. ¿Sí cómo? Cuando preguntó, se cruzó de brazos y se apoyó en el borde del mostrador con la cadera derecha, fijando la mirada en él. Esos gestos casuales de nuevo. Ella era hermosa. No puedo explicarlo del todo, respondió Naruto. Cuando pienso en la causa de esto, los recuerdos de mi conversación con Nagato a través del camino Deva aparecen repentinamente en mi cabeza. Miró hacia arriba, cegándose un poco con la luz alargada instalada en el techo. Era una persona muy terca entonces. Y esa fue la primera vez, tal vez la única vez hasta hoy, que estuve completamente en silencio ante las palabras de otra persona. Miró hacia abajo. Tenía problemas para ver a Kounan cuando hablaba de eso. Claro, luego le di mi respuesta a Nagato, pero esa vez me quedé sin palabras. Y fue como si a partir de ese momento, hubiera una grieta en mí, como cuando logras desbloquear un concepto que, aunque lo entiendas, no entiendes muy bien lo que implica, y desde ese día comencé a ser otra persona, como si me hubiera despojado de mi inmadurez. Cada vez que lo recuerdo, el camino Deva, siento que una parte de mí se fortalece, se forja. Ahora que lo pienso, estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Kounan se cruzó de brazos. El chakra de Nagato era especial, como sabes. Antes de que te enfrentaras a los 6 caminos, Kakashi se encontró con el camino Deva. En un momento, clavó uno de sus palos en el hombro de Kakashi, y Kakashi trató de aprovechar la situación descargando un Raikiri en el quemarropa. Pero el chakra imbuido a través de la vara hizo que Kakashi fallara el golpe. Una cantidad tan pequeña, y sin embargo, casi cae inconsciente al suelo. Recibiste mucho más que eso, y durante mucho tiempo. Nagato, eres un Uzumaki. Tal vez la fuerza fue tan grande que alteró la naturaleza de tu chakra y de ti como persona, como una forja de metal, como una espada que toma forma con fuego y golpes y luego se templa con agua. Naruto reflexionó. La explicación le pareció razonable y hasta un tanto hermosa. Pero sintió que el tema se había agotado. Kounan solo habló de lo que sabía y fue muy directo al hacerlo. Él la miró y ella sostuvo su mirada por unos momentos, como si buscara algo dentro de él. Luego cortó la conexión y dijo: «Ve a poner la mesa». Naruto obedeció,
algo incómodo con el cambio de rumbo en la conversación. Abrió otra de las puertas del armario y tomó 2 vasos, y luego sacó 2 pares de cubiertos y llevó todo a la mesa de café. Había varios solteros allí. Puso la mesa para que los dos pudieran sentarse uno frente al otro, ella de espaldas al sofá y él de espaldas al perchero. Dado que la mesa no estaba ubicada en el centro de la habitación, sino hacia la ventana junto con el sofá, era natural que levantara la mesa más tarde porque estaba más cerca de la cocina. Al menos podría hacer eso. Cuando regresó no tenía nada de qué hablar con Conan. Quedaban unos minutos antes de que los fideos estuvieran listos. Para hacer tiempo, mientras miraba por la ventana, abrió el refrigerador y sacó 2 latas de cerveza fría. Los llevó a la mesa y volvió como si nada. Entonces, comenzó Naruto. Conan se volvió hacia él. ¿Tienes ganas de volver? Podrías decir eso, respondió ella en un tono casual. La verdad es que ya que se acabó quiero volver para poder ver a mi gente y hacer todo lo posible para que prosperen y disfruten de la paz que tanto se merecen. ¿Planeas darte a conocer en público una vez que regreses? Sí, es hora, dijo, mirando la olla. Ya casi están. Pásame el colador. Naruto se lo pasó. Apagó el fuego, escurrió con fluidez los fideos mezclados con las verduras, los volvió a poner en la olla y los condimentó un poco más. Luego tomó 2 platos y sirvió. Aquí. Conan le entregó su plato. Fueron a la mesa. Ambos se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, Conan con la espalda apoyada contra el sofá y la ventana que dejaba entrar la noche. Aplaudieron y cerraron los ojos en agradecimiento por la comida, y diciendo la palabra de agradecimiento a todas las almas trabajadoras que habían puesto una parte de sí mismas, para hacer que el plato estuviera frente a ellos, se dispusieron a comer. Pero cuando Naruto abrió su lata para tomar el primer sorbo de cerveza, su mano y sus ojos se detuvieron en la mano blanca que estaba rompiendo el platito en seco. No puedo explicarlo del todo, respondió Naruto. Cuando pienso en la causa de esto, los recuerdos de mi conversación con Nagato a través del camino Deva aparecen repentinamente en mi cabeza. Miró hacia arriba, cegándose un poco con la luz alargada instalada en el techo. Era una persona muy terca entonces. Y esa fue la primera vez, tal vez la única vez hasta hoy, que estuve completamente en silencio ante las palabras de otra persona. Miró hacia abajo. Tenía problemas para ver a Conan cuando hablaba de eso. Claro, luego le di mi respuesta a Nagato, pero esa vez me quedé sin palabras. Y fue como si a partir de ese momento, hubiera una grieta en mí, como cuando logras desbloquear un concepto que, aunque lo entiendas, no entiendes muy bien lo que implica, y desde ese día comencé a ser otra persona, como si me hubiera despojado de mi inmadurez. Cada vez que lo recuerdo, el camino Deva, siento que una parte de mí se fortalece, se forja. Ahora que lo pienso, estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Estaba sintiendo su chakra cuando fui apuñalado en el suelo con esas varas. Cuando me los metió por todo el cuerpo sentí el chakra de Nagato de una manera inusual e invasiva, como si una parte de él se metiera dentro de mí y vagara por mis venas. No puedo describir la sensación, aunque la recuerdo como si hubiera sido hace solo unos momentos. Era una mezcla de angustia y poder, de desgarramiento y unidad. También sentí mucho sufrimiento, no solo físico, sino también emocional.
Kounan se cruzó de brazos. El chakre de Nagato era especial, como sabes. Antes de que te enfrentaras a los 6 caminos, Kakashi se encontró con el camino de Eva. En un momento, clavó uno de sus palos en el hombro de Kakashi, y Kakashi trató de aprovechar la situación descargando un Raikiri en el quemarropa. Pero el chakre imbuido a través de la vara hizo que Kakashi fallara el golpe. Una cantidad tan pequeña, y sin embargo, casi cae inconsciente al suelo. Recibiste mucho más que eso, y durante mucho tiempo. Nagato, eres un Uzumaki. Tal vez la fuerza fue tan grande que alteró la naturaleza de tu chakre y de ti como persona, como una forja de metal, como una espada que toma forma con fuego y golpes y luego se templa con agua. Naruto reflexionó. La explicación le pareció razonable y hasta un tanto hermosa. Pero sintió que el tema se había agotado. Kounan solo habló de lo que sabía y fue muy directo al hacerlo. Él la miró y ella sostuvo su mirada por unos momentos, como si buscara algo dentro de él. Luego cortó la conexión y dijo: «Ve a poner la mesa». Naruto obedeció, algo incómodo con el cambio de rumbo en la conversación. Abrió otra de las puertas del armario y tomó 2 vasos, y luego sacó 2 pares de cubiertos y llevó todo a la mesa de café. Había varios solteros allí. Puso la mesa para que los 2 pudieran sentarse uno frente al otro, ella de espaldas al sofá y él de espaldas al perchero. Dado que la mesa no estaba ubicada en el centro de la habitación, sino hacia la ventana junto con el sofá, era natural que levantara la mesa más tarde porque estaba más cerca de la cocina. Al menos podría hacer eso. Cuando regresó no tenía nada de qué hablar con Kounan. Quedaban unos minutos antes de que los fideos estuvieran listos. Para hacer tiempo, mientras miraba por la ventana, abrió el refrigerador y sacó 2 latas de cerveza fría. Los llevó a la mesa y volvió como si nada. Entonces, comenzó Naruto. Kounan se volvió hacia él. ¿Tienes ganas de volver? Podrías decir eso, respondió ella en un tono casual. La verdad es que ya que se acabó quiero volver para poder ver a mi gente y hacer todo lo posible para que prosperen y disfruten de la paz que tanto se merecen. ¿Planeas darte a conocer en público una vez que regreses? Sí, es hora, dijo, mirando la olla. Ya casi están. Pásame el colador. Naruto se lo pasó. Apagó el fuego, escurrió con fluidez los fideos mezclados con las verduras, los volvió a poner en la olla y los condimentó un poco más. Luego tomó 2 platos y sirvió. Aquí. Kounan le entregó su plato. Fueron a la mesa. Ambos se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, Kounan con la espalda apoyada contra el sofá y la ventana que dejaba entrar la noche. Aplaudieron y cerraron los ojos en agradecimiento por la comida, y diciendo la palabra de agradecimiento a todas las almas trabajadoras que habían puesto una parte de sí mismas, para hacer que el plato estuviera frente a ellos, se dispusieron a comer. Pero cuando Naruto abrió su lata para tomar el primer sorbo de cerveza, su mano y sus ojos se detuvieron en la mano blanca que estaba rompiendo el platito en seco. Eso es lo que Yahiko me dijo una vez. Y desde entonces, siempre creí en eso. Kounan simuló genuinamente mientras miraba los ojos de Naruto, profunda y vívidamente. Bajo la lluvia estamos de pie, solíamos decir. Y ahora esas son las primeras palabras que se enseñan a los niños en el país de la lluvia. Naruto siguió mirándola. De nuevo fue atrapado por sus ojos, y Kounan no apartó la mirada. Los 2 caminaron alrededor de las facciones del otro, deslizando sus ojos aquí y allá, encontrándose de nuevo, pupilas contra pupilas. Kounan fue el primero, otra vez. Debería estar regresando. Terminaron sus platos sin hablar. Kounan iba a llevar sus cosas a la cocina, pero Naruto insistió. Cogió el abrigo del perchero y se lo puso, sujetando la cremallera por debajo del cuello de la camisa. Traeré todo mañana al mediodía, ¿de acuerdo? Sí. Naruto esperó junto a la puerta abierta. Bajaron las escaleras. Kounan caminó por el pasillo, erguida, lentamente otra vez, y suspiró largamente al recibir el frescor de la noche en su piel. Pero en lugar de quedarse solo al otro lado,
Naruto cerró la puerta detrás de él y se subió el cierre de la chaqueta, dejándolos a ambos en el silencio de la calle iluminada. Iré contigo. Yo. Sí. Nada. Dime. Nada. Se miraron el uno al otro por un momento. Konan insistió. Vamos. Hacía frío. La lluvia de los días anteriores había sumergido al pueblo en una reconfortante humedad que se pegaba a las paredes, a los techos, a los postes. Mientras caminaban, bocanadas de aire se colaban bajo sus ropas y acariciaban su piel tibia. Hubo un silencio inmejorable, solo el susurro seco de sus pasos en el suelo. De vez en cuando, a lo lejos, el canto de un grillo. El resplandor de las luces alcanzaba, aunque débilmente, los rincones oscuros de las calles. El apartamento de Konan no estaba muy lejos. Eran unas 4 cuadras, como máximo, si tomaban la calle diagonal que servía de atajo. Pero Konan no lo tomó, y en su lugar continuó por la calle recta con Naruto. Ninguno de los dos dijo nada. Caminaron juntos, despacio, sin mirarse, pero sabiendo que así debían caminar juntos. Doblaron a la izquierda. Faltaban 2 cuadras más. Naruto pensó que pronto terminaría. Siguió caminando. De repente sintió un gran deseo de mirar a Konan, y cuando lo hizo, Konan sintió su mirada y se giró hacia él mientras caminaban. Naruto se sorprendió de cómo podía sostener su mirada y cómo ella no rompía el contacto visual. Fue solo por un momento, pero lo sintió durante mucho tiempo. Llegaron a la puerta antes de las escaleras del apartamento. Konan se acercó a la puerta con la llave. Naruto la miró desde atrás. Mientras recogía la llave, Konan se detuvo y se volvió hacia Naruto. Dio un paso y la luz cayó sobre sus hombros, deslizándose en el abrigo entreabierto por el que colgaba su tez helada. Llevaba la curiosidad en sus ojos, un brillo que intentaba ocultarse. ¿Por qué viniste conmigo? Nuevamente Naruto se sorprendió, esta vez por la tranquilidad que sentía en su interior. Se sentía ligero, invulnerable. Ya había perdido mucho en su vida, y no quería perder más. Le quedaba un largo camino por recorrer y la mujer que amaba y era el motivo de su promesa seguía allí, mirándolo, entre las luces del pueblo y la luna. Tal vez, porque estamos solos. De repente las palabras aparecieron en su estómago. Se agitaron como una manada salvaje, treparon envalentonados, se agarraron a la garganta para no caer, negándose a ser tragados, y de un solo empujón le lanzaron más allá de los dientes, porque estamos solos. Y si los dos estamos solos siento que estamos juntos, de alguna manera. Lo compartimos. Hice esa promesa. Ahora te irás, y siento. Apartó la mirada buscando las palabras. Se habían ido. ¿Siento? Puso su mano en su cadera y miró al suelo, tapándose la boca. Tenía las palabras, tenía miedo de decirlas. Todo lo que tenía que hacer era dar el último empujón. Él empezó a llorar. Verte destruye mi tristeza. Los labios de Konan se separaron apenas. El brillo ya no podía ocultarse en sus ojos abiertos, sus pupilas se iluminaron. Miró el anillo en su mano. Un destello lleno de cálidas promesas, de felices sueños. Ella metió los labios y palpó el anillo. Ahora eres tú el que hace poesía. Las palabras se disiparon en el silencio de la calle. Konan se subió la cremallera hasta la barbilla. Se supone que debes ser feliz. Todos te respetan ahora, todos te reconocen. En cambio, yo. No quiero nada de eso, dijo Naruto mirando hacia otro lado. La soledad sigue igual. ¿Reconocimiento? Lo quise hace años, hasta que me di cuenta que era una ilusión. Todo sigue igual. Lo que importa, al final. Yo no tengo eso. Ahora estoy aún más sola que antes. Naruto, dijo Konan, tal vez necesites conocer a alguien. Él la miró. Si supiera. Cuánto había imaginado, cuántas veces se había perdido entre las escenas que se dibujaban en su mente, entre las palabras que salían de la boca de aquella mujer que él mismo hacía oír a sus oídos,
Yaciendo en su cuarto, cuántos sueños de vivos colores había tenido donde aparecía ella con el pelo corto despeinado por los movimientos de su cuerpo y el vaivén del aire, con las caderas pronunciadas yaciendo con los ojos cerrados. Naruto pateó una piedra y se metió los puños en los bolsillos. Tal vez tengas razón, supongo. No me mientas. Kounan podía leerlo como pocos lo habían hecho. Jiraiya, el tercero, y en cierta medida, Kakashi Tsunade. Quería irse. Te espero mañana al mediodía, dijo, me encargaré del almuerzo, solo trae tus cosas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar sin saludarla. Naruto. Él no se detuvo. Momentos después, ya lejos de ella y con mucho dolor, le llegó el sonido de la puerta cerrándose. Volvió a patear el suelo y aceleró el paso. Pero cuando llegó a la esquina iluminada por los faroles, una mariposa de papel revoloteó a su alrededor. Lo siguió mientras caminaba. En un momento descendió sobre su hombro, sus alas se desaceleraron. La mariposa miró al frente, como si lo acompañara en ese oscuro viaje interrumpido por las luces blancas. La mariposa se colgó de su hombro, inmóvil, aventurándose en el silencio. Y caminaron, compartiendo la soledad, mirando de frente a la negrura que cedía a cada paso que daban. Juntos. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.